Giancarlos Arias Troisi. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Gonzo, un placer acompañarte y agradecido por la invitación a tu podcast. No, para nada, aquí estamos entre panas y la idea de esto es siempre hablar de pelota, béisbol, de todas esas cosas que uno ha vivido durante todos estos años. ¿Cómo están tus cosas? ¿Dónde es que tú estás ubicado? En Carolina del Norte, ¿no? Sí, yo estoy en Winston-Salem, estoy desde el 2015, enero de 2015. Después que terminé mis labores con Cardenales en asistente de la jefatura de prensa, me vine para Winston-Salem buscando la mejor calidad de vida, ¿no? Sí. Y en eso estamos, en eso estamos. En eso estamos, pero uno es otras labores, digamos, Sí, casi con otra actividad, pero yo diría que es casi como imposible despegarse del béisbol. ¿No te ha pasado eso? Mira, sí, en verdad ha sido muy difícil. Uno se cambia switch al momento de entrar a otra labor, a otro trabajo que al principio te cuesta un poquito, pero ese amor con el béisbol todavía te queda, ¿no? Y tú entre tus compañeros de trabajo se nota, ¿no? Tú colocas en tus redes sociales, y yo, bueno, estoy siguiendo a alguien que es mi compañero de trabajo, pero está hablando de béisbol y ¿Quién sobre es todo este? donde sí, cuando te toca hispanos que Ajá. quizás en sus países el béisbol no es el deporte número uno. Vamos a hablar que claro el soccer o el fútbol. Y te dicen, no mames, güey, ¿qué es eso? Sí. Sí. Mi respeto con los Claro. paisanos, los mexicanos, ¿verdad? Pero ellos ven lo que yo coloco y están muy No, identificados con lo que yo hago. no te pasa, bueno, a mí me pasó, yo creo que ya lo conté en otro episodio. Yo tengo un compañero de trabajo que jugó béisbol profesional una temporada con los Marineros en ligas menores. Y pues inevitable el tema de la pelota, siempre hablamos de pelota casi toda la semana, porque de paso él tiene un hijo y el hijo juega béisbol, entonces ahorita mismo me enteré esta semana, porque estamos en dos sitios aparte por ahora, que su hijo está en high school y él está haciendo como asistente del manager del equipo, porque también ese manager también jugó con él, jugó profesional, entonces siempre estamos hablando de pelota y por supuesto el tema de esta semana fue clásico. Sí, no, y fíjate, tenía mi jefe del turno, jefe de operaciones, el segundo turno, no que era muy fanático del béisbol, es de los Medias Rojas de Boston, o se radicó en Boston, es puertorriqueño, y bueno, era fan de los Medias Rojas de Boston, de los Celtics de Boston, de los New England Patriots, o sea, todo. Y quizás no hablamos mucho del béisbol, no es su deporte predilecto, pero sí del baloncesto, que es el otro deporte que, bueno, también laboré mucho en Barquisimeto, Oye, pero sí, ¿cómo se con llama? Guaro de Lara, Con con Guaros Guaro de de Lara, Lara. sí. Con el antiguo dueño y con el dueño actual de Guaro. O sea, estuve en las dos versiones, ¿Quién fue en el las dos primero? gerencias. ¿Quién fue el primero con el que Eh, trabajaste? Carlos García. Inclusive yo empecé, antes del béisbol, yo empecé primero con baloncesto. Me dio la oportunidad un gran amigo que tú conoces también, José Gabriel Sala. Estuvo como jefe de Oye, prensa Gabrielito. y sí, estuvo, Voy a invitar a Gabriel también para que hablemos un rato de. Yo estudié con no, Gabriel, ¿oíste? Yo estudié con él sí, en la universidad, en la UNICA. la única, mira, En fíjate la, tú, en la en la UNICA extensión de Barquisimeto. sí, cuando yo comencé era Barquisimeto Ok. y nos dio clase de que en paz descanse Renolfo Quintero. Me dio clase de Imagínate. No, periodismo a mí deportivo. me dio fotografía. Sí, a mí me dio fotografía. Rodolfo También me dio Quintero. fotografía. Sí, También me dio no. fotografía. Y Alto pana, buen amigo y sí, lástima buen que no esté tipo, en este mundo. Sí, tremendo no, yo tipo. después entré a la extensión de Barquisimeto en 2009. Empecé yo. Yo terminé en abril 2013. Después en la única de Pero la ya tú extensión de tenías Barquisimeto. otra profesión antes de la comunicación social. Tú No, trabajas en otra no. área, ¿no? Ok. No, Entonces, solamente en comunicación social y José Gabriel me dio la oportunidad sin conocerme ¿cómo así? en el baloncesto, sin conocerme. Ajá, Solamente la sí, pregunta es que envió la estadística. ¿estaba muy urgido o te recomendaron?
Es muy buena pregunta que le haga a José Gabriel cuando lo tenga. Pero sí, ¿no? Hicimos una buena llave y de ahí la transición a Cardenal Lara no fue tan difícil. Cuando tomó el mando de la jefatura de prensa Cardenales, llevar lo que hicimos con Guaro, llevarlo a Cardenales y lo demás es historia, ¿no? Lo que se hizo. Pero tú no eres de Barquisimeto, ¿o sí? No, yo soy de Acarigua, Estado Portuguesa. Y mi familia totalmente está en Turén, granero de Venezuela, por algo le dicen. Granero de Venezuela, Sí. exactamente. Últimamente, sí. En las últimas semanas, bueno, ya pasó, pero era la cantidad de personas que iban a los campos con la siembra de girasoles. Oye, sí, lo vi en redes. Sí. Y como cada año se acercan miles de personas de cualquier rincón del país. Sí, de verdad que, oye, es impresionante. Y lo teníamos allí. Increíble. Sí. Y yo no me tomé ni una foto. Lo teníamos allí. O sea, bueno, es increíble la cosa que da la vuelta que da la vida, ¿no? Mira, chico, porque tú tienes el nombre de tu cuenta en Instagram y en Twitter. Échame el cuento de ese nombre. ¿De comandante? Comandante. Yo imagino que el número por tu año de nacimiento, imagino que eso es muy el 81, y cuando no consigue el 81, bueno, 1981. Bueno, es un cuento, o sea, que uno se quiere identificar, dar como un sello, pues, un sello específico en las redes sociales. Y bueno, yo era muy echado de broma en esa época de adolescente. Ya va, te corrijo, no eras. Estoy todavía, pero en adolescente más todavía, Gonzo. Y tú sabes, me ponía a imitar a tú sabes quién. Había ya no lo puedo hacer porque ya no me sale como por antes, pero hubo una anécdota en Acarigua, en la salida de Acarigua, donde estábamos reunidos amigos y eso, y empecé yo a hablar, a improvisar, a tener un monólogo, y cuando me doy cuenta, había como 100 personas ahí escuchándome, riéndose y todo, y todo empezó como una broma, y al final en la universidad, con los amigos, teníamos una especie de monólogo, pues, imitándolo. Pero hace muchos años, hasta que, bueno, salió lo de Blog, que era el comandante de béisbol, y fue con eso mismo, buscar un sello de que la gente me identifique. Y creo que de una manera me pegó, de tal manera que, vamos a decir que por pura casualidad, salió el circuito FM Cardenales, que era Cardenales en pelota, y tenía un personaje que era el Coman. Yo no sé si, Gonzo, lo escuchaste alguna vez. Claro que sí. No, eso era un vacilón, una creatividad de ese entonces. No, en estos días, te interrumpo, en estos días hablé con uno de la Cruz, los hermanos de la Cruz. Francisco y los Morochos. Yo debo confesar, y mis saludos a esos muchachos, yo hablo mucho con uno de ellos, que es el que tiene lo de las páginas web, pero yo no sé quién es quién. Yo tengo a Raúl y a Francisco en el teléfono, pero yo no sé quién es quién. Pero hablo de vez en cuando con ellos. Y ellos me mostraron ese circuito, yo lo escuché, me pareció genial. Ahí también estaba José Rafael Colmenares. José Gabriel Sala. José Gabriel, sí, también. En un momento pasó Francisco Blaya, pasó por allí. Era muy bueno porque pero Francisco me dijo en estos días que hablamos que después que murió el personaje, pues ya el circuito no tenía sentido. No, y además que hasta, ¿cómo es? No sé si, bueno, personajes o altos rangos militares, no le gustaban tampoco ese personaje que estuviera, sí, era complicado. Pero bueno, de allí casualmente salió el Coman y muchos colegas, y actualmente todavía me dicen el Coman. Bueno, que eres @el comandante 1981, tú me dirás. Sí, comandante 81 y en TikTok también, que le damos fuerza ahí en TikTok con lo que hemos hecho con videos. ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram ahora mismo?
Instagram, más de 3.000. No soy muy bueno, o sea, vamos a decir, los seguidores no son tan consecuentes como muchos, pero bueno, yo con los likes, cuando hay un video viral, se hace viral. Igual con en Twitter son como más de 12.000, 13.000, creo que van por 13.000. TikTok, 3.300, que me ha sorprendido TikTok por algunos videos. Por ejemplo, el de Luis García, con el cambio de su mecánica ahorita, el pitcher de los Astros de Houston, por colocar una con su con mecedora y sin mecedora, y fue viral, más de 700.000 reproducciones o vistas. Y es algo muy simple, ¿no? Por decirlo de una manera, pero a la gente le gusta. Sí. Bueno, que eso la gente piensa que el béisbol es solamente el juego en sí, que sí es la esencia, pero el béisbol es un universo, hay alrededor muchas cosas, y esto que estamos haciendo es pelota desde otro ángulo. Ahora, ¿cómo haces tú para colocar esos videos, pana? Todos los días. Eso resumen todos los días, mira, solamente yo lo hago de esta manera, mira, te voy a mostrar mi instrumento. Con el celular. Atención, vamos a revelar el secreto de Giancarlo. No. Solamente con el celular yo le tengo donde tengo los programas, o sea, bajo los videos y los coloco allí y yo lo edito de mi celular. Anteriormente, tú sabes, y tú eres bien reflejo, Gonzo, la cantidad de programas en computadora y todo lo demás. Yo estuve intentando con varios programas en celular que quedara nítido, porque esa era la clave también, que los videos la resolución no se bajara, y hay algunos programas muy buenos que año tras año las versiones van mejorando. Yo utilizo mucho el de Filmora, creo que es la aplicación, déjame chequear cómo se llama, Filmora, y lo acabo de bajar ahorita en la computadora por lo del Clásico Mundial, para ser más ágil. Si no puedo en el celular, lo hago en la computadora fácilmente, pero no así que tengo esa agilidad en el momento de montarle el video y hacerle unos retoques, algún corte por aquí, pegarlo por allá, alguna letra o un diseño simple, no, porque no soy diseñador gráfico, aunque hay que lanzarle a todo, porque como por ejemplo en Cardenales, Gonzo, en tu momento a lo mejor en Magallanes, en tu paso con Magallanes, había que hacer de todo, escribir en Twitter, hacer fotografía, video, y si había un americano había que buscar a alguien para la traducción y ponerle las letras en los videos. No, era y a veces había que manejar. Yo manejé muchas veces desde Maracaibo a Valencia o de Puerto La Cruz a Valencia. Bueno, ahorita que estás haciendo el podcast, Gonzo, hay que decirlo, yo manejé de Winston-Salem a Miami para el Clásico Mundial 14 horas. Ahorita no hace nada que estoy 14 horas y eso es como Puerto La Cruz, como de Puerto La Cruz a Barquisimeto, algo así. Tal vez. Sí, como Barquisimeto, Puerto La Cruz. Eso tengo un cuento, porque hay muchos cuentos, ¿no? En esos viajes. Pero sin empanadas. Sí, no, pero hay un cuento de eso que me estaba comentando en el autobús del circuito de Cardenales, de radio. Al conductor, lo voy a rayar, pero no le voy a decir el nombre. íbamos para Puerto La Cruz, una de las series con Caribe. Se le ocurrió con su compañero, su copiloto, que también era chofer, de meterse por San Juan de los Morros para evitar entrar a Caracas. Métete por San Juan de los Morros. Ruta de los Llanos. Sí, se metió, pero no se metió a la izquierda la primera vez, no se metió a la izquierda a la segunda vez. Derecho. Bueno, y entonces yo preguntaron, señor, ¿cuánto falta para Puerto La Cruz? Un señor en medio de la calle le dice, no, Puerto La Cruz, esto es la vía de San Fernando de Apure. Nosotros quedamos lo que estábamos, yo bueno, y era ya de noche, ya entrada la noche, cuando devolvimos y entramos para agarrar la ruta, ya éramos San Juan de los Morros, pero la vía después era 2 de la mañana, terrible.
No, y se hace todo Monte más, por un lado, monte por el otro, más, una callecita. más Pero lejos cada bueno, vez. Yo recuerdo una sí. vez, no sé, había un derrumbe en la capital Ujú, y con José Rafael nos fuimos por los llanos. ujú, No, bueno, en una Venezuela anterior era un sí. paisaje muy bonito, pero ya en esa No, época estaba deteriorada la vía, pero sí, sin pero duda sería un paisaje muy bonito. en San Juan de los Morros, lo que vimos en ese momento antes de la oscuridad y antes todo el miedo y el susto, No era era, espectacular. Yo sí, recuerdo que vimos algunos Twitter que, bueno, estamos por aquí, estamos perdidos. Y sé que están mucha gente como que escribiéndonos, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué le pasó al chofer? Bueno, no, peló dos veces sí, la izquierda y siguió derecho. Pero son anécdotas que en esos viajes gozo, uno al sí, principio la rabia, pero al final queda como eso, anécdota y reírse de, sí, de eso. reírse, Y eso mucho me acordé en este viaje para Miami, para el 14 Clásico horas. Mundial, en 14 horas, relajado. Eso sí, tráfico, accidente, lluvia, prácticamente lluvia todo el camino, pero este, bien, ¿Cuánto si uno, tiempo, cuánto tiempo vas a durar ¿cuánto? allí en Florida? 10 días, lo que, 10 días. lo que dura sí, lo que dura el evento, Ah, qué bueno. Yo pensé que iba a estar. con o sin Venezuela, sí, no, Bueno, con o sin. Dios me antes sea con Venezuela. Sí, El capítulo anterior, el episodio anterior tuvimos a Marcos Grunfeld y él gran amigo, gran amigo, también anda por sí, allá. sí, sí. Estábamos conversando, pues que ojalá sea todo él va a estar hasta la final y Dios mediante esté Venezuela en esa final. Yo mediante. Se ve un ambiente distinto. Tú Ahorita que dices, tocamos el tema, eh, las ediciones anteriores, por una u otra circunstancia, ya eso quedó el mes pasado, pero por una circunstancia no se dan las cosas. sí, Eh, no sé, quizás en la perfección, estoy afuera, pues mañana es que voy ¿cómo decir? La primera jornada como tal para mí, y quizás algunos colegas también puedan percibir lo mismo, ya tienen ya toda la semana siguiendo el equipo con los juegos de exhibición, las prácticas de bateo, y pareciera que fuera distinto si va a ser el mismo resultado o un mejor resultado. Eso no lo sabemos, ya sí. se conocerá en el transcurso de los días, pero se percibe algo diferente. No hubo novelas como tal, Mm, las situaciones, algunas que otras, pero no como en años anteriores, que quizá eso había como que eh, nubarrones, por decirlo de alguna manera, sí, dentro de la sí. selección, pero es lo que tenemos por ausencias, por lesiones, que no quisieron venir, no quisieron jugar, ya cada quien tomó su decisión, pero esto es lo que tenemos y hay que apoyarlo, ¿no? Sí, anímicamente se ve muy bien en el Sí, deporte y particularmente en el béisbol. El aspecto mental es muy importante, ese sí. bienestar, esa estabilidad. Bueno, es tan importante que hoy día cada equipo tiene su coach, lo que llaman el mental coach para que Hasta su psicólogo. sí, esté al servicio de los peloteros. Y Sí, yo estuve aquí, totalmente. el primer episodio de este podcast fue con Darío Ortega, que es mental coach del Ujú. Magallanes y de un equipo de la Liga Mexicana, y él decía eso, que el pelotero debe entrenar, prepararse, hacer su rutina y salir a poner en práctica esa rutina y no preocuparse por las cosas que no están Sí. al alcance, pues, que están fuera de su dominio. Eso suena fácil en teoría, pero en la Ujú. práctica no es fácil. Yo he visto, No, para nada. yo vi muchas veces que peloteros preocupados porque tienen un niño enfermo, un familiar enfermo, entonces se iban a mitad de juego o por X razón, y entonces la gente no entiende eso porque eso afecta. Imagínate tú, si se enferma uno con una fiebre, si te pasa algo, con una Sí, no. lluviecita, que No, y fíjate, mira, aquí en Estados Unidos es diferente, ¿no? Tú ves el béisbol menor, en las escuelas, los propios padres son los coaches. sí, Obviamente ya en el high school hay una preparación totalmente diferente. Hay un programa que lo ejecuta un manager, ya sea vamos a decir, en el equipo A y el equipo B. Pues el equipo A, el estelar, donde está high school, y el ajá, B, donde, bueno, están ahí los que quieren
llegar a ese otro nivel. Yo creo que más allá de los deportes y eso, lo primero es el estudio, es lo que te va a quedar al final. Sí. Porque si de alguna u otra manera no puedes continuar en el deporte, profesionalmente hablando, pero por lo menos te queda lo que estudiaste, tu carrera. Yo no sé cuál será el porcentaje de peloteros firmados que llegan a las grandes ligas, pero sí sé que es muy bajito. Muy poco. Sí, pero no, si llega a grandes ligas, pero lo que realmente se establece en grandes ligas. Bueno, eso sí lo leí en estos días, que eran hace unos meses, mejor dicho, que el promedio de servicios de los peloteros, una vez que llegan a grandes ligas, el promedio es de 5 años. Uh-huh. Y 5 años a veces no creo que dé chance de hacer un buen contrato. Sí. Te falta uno para la agencia libre. Al menos que, bueno, también que a ver cómo el pelotero pueda, de alguna manera, no rendir dinero, sino buscar que pueda surgir, ¿no? No sé, quizá en un negocio particular. Sí. No todos tienen quizá ese talento o esa iniciativa. Yo diría la información, la asesoría, que eso es importante. Asesoría, sobre todo la asesoría. ¿Qué hacer con la ese asesoría dinero? financiera? Porque como me dijo Ponerlo a invertir o en cualquier cosa, pero no son pocos. Lo más fácil que me dijo un amigo una vez, lo más fácil que hay, Gonzo, en la vida es gastar el dinero. Eso es increíble cómo se parece. Es algo muy sencillo, difícil de bien por un lado, ya gasté el dinero. Es impresionante. En cualquier lado. Mira, ¿y para quién vas a cubrir este evento? Yo vi por aquí en tu red. Yo actualmente, vamos a decir que estoy trabajando fuera de lo que es el béisbol. Estoy metido en una fábrica que se empaca vasos, baterías, realiza display con glue y cartón. Yo estoy en la parte de supervisor, totalmente alejado del deporte. Quizás lo que me deja del deporte o con la carrera de comunicación social es la relación pública, el tratar bien a la persona, de no ser grosero o maleducado, porque de alguna manera no te va a rendir ese trabajador. Entonces hay que de una manera tener esa parte de comunicar a la persona y tener esa relación pública. Y quizás esa es la parte donde me he ganado la confianza de muchos. Entonces, ante esa, vamos a decir, frustración, estoy colaborando con la gente del diario El Venezolano en Miami, escribiéndole semanalmente una corta nota, ya sea de pelotero venezolano, de las grandes ligas, béisbol venezolano, ahorita el Clásico Mundial, ya no sería en el periódico, sino en la página web. Y también con un viejo amigo que me dio la oportunidad en mis comienzos como estudiante de comunicación social en la radio de la alcaldía de Iribarren, de Barquisimeto. Estoy hablando por allá en el 2009, 2010. Todavía tiene su programa de radio, uno de los programas de radio de béisbol más antiguo, no solo en Barquisimeto, sino, cuidado si de Venezuela, Gonzo, y tú sabes que... ¿Cuánto tiempo tiene ese programa? Pues así ya tengo, 2009 ya tenía su tiempo, más de 15 años. Se llama Béisbol con Todo, buen amigo Winston Azuaje, me ayudó con mi pasantía de radio. Oye, Winston Azuaje, ¿eso no es de Acarigua? No, de Acarigua es, ya te voy a decir. Pensé que era un compañero de la universidad que era. No, Winston Azuaje, no, pero él estudió en la única. Él estaba en el Lojano, en Barquisimeto. A lo mejor es posible. Bueno, sí, él me ayudó mucho con lo que es la tesis, la oportunidad en hacer radio. Y tuve mucho tiempo en su programa Vivo con Todo. Éramos una llave muy interesante. Y era interesante la hora porque era de 7 a 8 de la mañana. Imagínate los juegos de cardenales o cualquier equipo que terminaba a 11, 12 de la noche. Sí, a veces no iba para el programa porque obviamente se lo hacía por radio, por teléfono, porque imposible. Y eso que era
del Club Hípico La Trinitaria, al centro de Barquisimeto en media hora. Agarraba la buseta, el Ruta 5, y me iba para la alcaldía de Ibarren, y me trataron bien. Más allá de las afiliaciones políticas y todo lo demás, no puedo quejarme de que me trataron mal, no. Y que hablamos de béisbol, y a la gente a esa hora, 7 de la mañana, Gonzo, que te pares, sí. Bueno, va a ver cómo quedó el partido de ayer, bueno, vamos a escuchar béisbol con todos, a ver el análisis. En la temporada de la pelota venezolana es una pasión. Eso no. 7 de la mañana. Eso no lo pueden negar. Ese es prime time. En la mañana, sí. O sea, levantarte, tomarte un café y escuchar el programa, y había muy buena audiencia. Y gente conocedora de la pelota, y te preguntaban algún detalle que hayas dicho mal, una frase o un vocabulario mal utilizado, y te lo corregían y era aceptable. Yo apenas estaba empezando en radio, nunca había hecho radio, y con mucha humildad lo digo, mucha gente me corrigió muchos detalles, igual que Winston y su equipo de prensa de la alcaldía de Ibarren. Nadie se lo sabe, uno no puede sabérselo todo. Claro. Y la verdad que muy agradecido con Winston. Ahorita está con su programa de Béisbol con Todo, todos los sábados de 10 a 12 de la tarde. Valga la cuña con otra emisora, porque tú sabes que las emisoras en Venezuela, Gonzo, van, vienen, cierran, sí. Pero él ha dado mucha vuelta por varias emisoras en Barquisimeto, y ahí está. Entonces, bueno, con él. Yo en redes que lo voy a colocar acá. Ahí está, gracias. Sí, ahí está, con buen amigo Winston. Le dije, mira, Winston, voy a Miami y te ofrezco los que puedo yo aportar, porque hay que ser agradecido, Gonzo, claro, en esta vida. Y con Winston, con José Gabriel, porque son gente que me ayudaron sin conocerme, sin saber quién era yo. Entonces, hay que ser bien agradecido. Sí, señor. Lo que me ofreciste fue una nueva foto. Esa foto se ve vieja. Demasiado, compañero. Esa foto me la tomó José Gabriel cuando me fui de Cardenales, pero no, ya mañana vamos a actualizarla, la vez que sé. Sí, la que esa foto ya tiene ya más de 8 años. Mira, y esas estadísticas que yo sigo también, bueno, aquí también he tenido a Tony Flores, que es un acucioso de las estadísticas. Pero demasiado. Pero tú también tienes tu aplicación ahí, te aplica bastante en eso de las estadísticas. ¿Cómo es ese? Es algo que me gusta, Cuando empezamos con Guaro, conseguimos algunas estadísticas del 2003, 2004, pero yo, ¿sabes qué? Vamos a irnos a las páginas, te vas a acordar, de la página web de Notitarde. La mejor hemeroteca que había en internet era de Notitarde. El Carabobeño, el Universal. Estoy hablando de hemeroteca, pero digital. Están en su archivo de internet. Creo que la de Notitarde ya no existe. Creo. Sí, ya no, ninguna existe. Ya ninguna existe. Nada. Pero de Notitarde, pude encontrar mucho voice score de Guaros, de Cardenales también, que estaba buscando, de juegos inaugurales. Y sí, poco a poco levantamos, y yo no me quedaba con un solo resultado. Yo cotejaba con el del Universal, si había uno del Carabobeño, para ver, si el mismo resultado, el mejor anotador era el mismo, y así tuve en Excel, y todavía lo tengo, sin de Guaro hace mucho tiempo, y ahí lo tengo actualizado, esa estadística. Y con Cardenales igual, los juegos inaugurales se hizo también desde cero. Si había unas estadísticas que dejó también otro entrañable amigo que tampoco está con nosotros, el Conejo Mateo, Dieguito, el conejito, pues está el Conejo, el papá, pero está Diego Mateo, que la verdad que mucho, fue en varios viajes, era mi roomie de cuarto, y aprovechaba era de las estadísticas y lo que hacía, porque la verdad que era un genio en eso y en levantar las estadísticas. Pero ya yo venía con eso, Gonzo, de que me gustaban las estadísticas, porque quizás eso es lo que le faltaba, información, ¿no? Al lector. No solamente los resultados, sino darle algo más adicional. Y me afiancé mucho de
de las publicaciones de los juegos en inglés, de las grandes ligas, y algún detalle, ¿no? Y por allí me fui. Claro. Y la verdad es que los que me gustan. Siempre hay que ofrecer al público, en este caso, al igual que yo desde que comencé, hay que ofrecer algo diferente porque cuando tú te pones a ver, bueno, y ahora yo diría que eso es un poco, es más que necesario, porque hoy en día tú quieres saber el día a día de una liga de béisbol de Venezuela, del Caribe, tú vas a las redes y consigues la información, el stand y consigues las entrevistas que están al día. Pero esos datos interesantes que ofreces tú, esas estadísticas son las que uno dice, oye, esto vale la pena. Yo soy, en Instagram, por ejemplo, yo todos los días, en temporada de Grandes Ligas, siempre te reviso ahí a ver quién conectó honrón. Sí, y cuando tengo tiempo también, Gonzo, por el trabajo, también a veces o lo hago en la madrugada o llego muy cansado, no, voy a descargar los videos y los monto ya en la mañana. Y tú estás del otro lado del país, que es el este. Sí. Si estuvieras de este lado, es un poco más fácil. El oeste, un poco más fácil, es correcto. Pero a veces en el este. Ahorita con el Clásico Mundial, a través de lo que fue la pandemia, que no se disputó el 2021, yo aproveché de agarrar táctica de todos los partidos de Venezuela y bueno, vámonos. Ya bajé base de datos de cada temporada, de cada edición. El día a día con cada uno de los peloteros, los que han jugado cada una de las ediciones y sacar el récord histórico de Venezuela, individual, para cada uno. Por ejemplo, no sabe que el récord del líder casi que de todos los departamentos de Venezuela es Miguel Cabrera. Sí. Honrones con 6, 15 remolcadas, creo que 13 anotadas. Es un fenómeno. Entonces, ¿ha jugado todos los clásicos? Todos los clásicos. Y en cada uno de esos clásicos ha conectado al menos un jonrón. Colocamos el video, por cierto. Me costó mucho conseguir cada uno de los jonrones en el Clásico Mundial de Miguel Cabrera. Sí, era difícil. No tengo el archivo de MLB, pero hacemos un esfuerzo. Ya quisiera uno tener acceso a ese archivo. Yo nunca he estado en el Clásico, en el 2006, que era el Clásico, no viajé al Spring porque me enfermé. En el 2009 viajé, pero solamente para el Spring, no te dio la chance. Sí, solamente fue un juego eso que hizo Venezuela en preparación contra Atlanta. Sí, contra Atlanta. Allá. Pero no tuve la oportunidad de asistir al Clásico. Imagino que debe ser emocionante porque, aunque es un evento organizado por la Major League Baseball, estamos hablando de que son selecciones. Sí. O sea, es tu país. Oye, y yo le preguntaba, o sea, me salgo un poco del temita. Yo le pregunté a Marcos por la selección de República Checa. Que yo creo que esa fue una de las sorpresas, porque tengo entendido que esos peloteros ninguno es profesional o sea, son profesionales. Son profesionales de académicos, digámoslo así. Académicos, no fuera del béisbol. Ellos no llevan la carrera de beisbolista, ¿no? El que decidió el juego creo que es odontólogo. El de que dio jonrón. Sí, lo de República Checa y ojo, Gonzo, hasta el partido allá de Italia, Europa había ganado sus 3 primeros juegos. Oye, sí. Gracias a Holanda, República Checa. Bueno, ahora es más Países Bajos. Italia, sí, Países Bajos, sí, sorry, que en las costumbres, pues sí, Países Bajos. Tenemos toda la vida escuchando Holanda y de repente nos dicen que no es Netherlands. Países Bajos, sí, pero ya Países Bajos no es sorpresa, ya ha estado en semifinales, le ha ganado a Cuba, le ha ganado a República Dominicana, ya no debe llamarse sorpresa. Que el nivel de Países Bajos también que ha demostrado, no en la Clásico Mundial, en torneos de béisbol es de alta competencia. Y sus peloteros. Sí, excelentes peloteros. A mí yo creo que un país que no ha debutado todavía, bueno, por el momento que estamos grabando esto, pero creo que Colombia es un equipo que tiene muy buen talento. Sí. Y ojo, antes de esta serie del Caribe que se disputó en Caracas, ellos eran los campeones. Eran los campeones, lo hicieron muy bien, sorprendieron a República Dominicana en su momento y su liga poco a poco ha emergido.
y en el Clásico Mundial pasado, por poco y da la campanada contra República Dominicana. Es una muy interesante selección que poco a poco sus peloteros se están estableciendo de gran manera en las Grandes Ligas. Sí, ahí creo que va a ser un torneo bien animado. Nos tocó a nosotros en Venezuela. Sí, lo que pasa lo que en el fútbol sería el grupo de la muerte. Sí, pero tiene que resolver muchas cosas. Quizás con Marco ya lo tocaste, las limitaciones con los pitchers. No hay manera de buscar un mejor calendario o un mejor fecha para disputarlo. En medio de un sprint training es terrible, por todos los peloteros están al 100%. Uno de los casos Venezuela le cuesta rendir por eso, porque quizás ese proceso de volver a tomar su time, de calentar, no todos los peloteros pueden hacerlo, pues quizás eso pesa en el caso de Venezuela. Se vieron muy bien en lo que fue en las preparaciones en sus partidos de exhibición. No así los lanzadores, pero es complicado, ¿no? Es muy complicado. Pero yo creo que el manager de esta oportunidad, que es Omar López, creo que es un tipo preparado al 100% para ese tipo de... 100%, totalmente. Aunque el sigue siendo el mismo en cuanto a los strikes, las 2 líneas, 3 outs por entrada, y yo creo que el béisbol ha cambiado bastante, sobre todo en cómo se dirige. Creo que esto ha cambiado un poquito. Sí, ya no se ve esos toques de pelota, al menos en el nivel, ¿no? Quizás en el Caribe todavía se ven algunos casos, pero los chips defensivos, al momento ya de traer un lanzador zurdo, ya lo utilizan quizás hasta con un bateador derecho, ¿no? Porque el promedio de bateo del zurdo contra los derechos es bajo, vamos a dejarlo. Ya no están jugando con el librito en mano, ha cambiado mucho. El opener también, que ya no es el abridor, sino colocan un relevista a iniciar un partido. Todo esos detalles ha estado transformando el béisbol. A algunos no les gusta. Para mí eso es novedoso, es cambiar la rutina que uno ve de la pelota. Ahora por cierto, ¿qué opinión te merece eso lo de la nueva reglamentación para el 2023? Mira, para agilizarlo, para que el público como tal, sobre todo el joven, que quiere todo inmediato, para mí está bien. Y los peloteros lo están diciendo también. Hay que acostumbrarse a las nuevas tendencias, a que tiene que ser más ágil, más agilizarse, ser más fluido, ¿no? La pelota. Yo no estoy en desacuerdo, o sea, estoy de acuerdo en las reglas. Que quizá a uno le cuesta entenderlo, pero es así. Ya es tedioso para el fanático joven estar en un partido o ver un partido de más de 3 horas, 3, 4 horas. Y te digo en Venezuela cómo eran los partidos, Gonzo. Cómo se dejaban los palcos de prensa, sobre todo en el Barquisimeto. Yo dejaba hasta 2 filas de vasos de café. 1, 2 de la mañana saliendo uno de los estadios. Terrible, pero es por eso. Con esta cantidad de cambios de pitcher, casi sobre todo después del séptimo inning, que era un lanzador por bateador, 2 bateadores. Entonces eso, ahora esto vamos a ver cómo se desarrolla. Toda estrategia. Yo creo que el béisbol, eso es parte de la vida, el cambio. No vamos a hablar de evolución, porque hay gente que dice que no es evolución, pero los cambios son parte de la vida y bueno, ¿qué vamos a hacer? Nosotros como fanáticos, como gente que ha trabajado en la pelota, no podemos hacer nada al respecto, sino disfrutarlo, sobre todo aprendernos de la nueva reglamentación, estar al día con ese tipo de cosas y bueno, y disfrutar el juego de pelota, porque un no run siempre será un no run. Solo que ahora puede que sean más cortos ahora. No, y sobre todo, tú no sé si tuviste el ponche de Wandy Peralta estos días. ¿A quién fue? A un venezolano. Fue a Tucupita Marcano. Ajá, creo que no sí, en 20 segundos lo ponchó. Ah, ok. Eso lo pusimos, ¿te acuerdas?
Me acuerdo, no sé, el hijo de, de Tucupita Marcano. Sí. Wandy Oye, Peralta. él sí se llama Tucupita, ¿verdad? Él sí se llama Tucupita. Él sí Porque se el llama otro Tucupita. papá era el sobrenombre Raúl Sí, el Marcano. otro. Sí, mira, lo estoy buscando y disculpa que lo vea aquí porque No, es que me llamó 20 segundos. Porque 20 estoy buscando segundos. es por 20 segundos. Y era Wandy Peralta. Wandy Peralta, el piche de los Yankees de Nueva York. 20 segundos. Tres picheos, buenas noches. Tres Y ojo, picheos. y ojo, se van a ver casos similares y cuidado Claro, sin menos de 20 segundos. te iba a Cuidado. decir un Verlander, por ejemplo. Un Verlander o un Aroldis Chapman. Exacto. Ese tipo de gente. Tres piedras y listo, buenas noches. Venga el otro. Next on the line, como dicen aquí. Sí. No solamente imagínate que en un minuto puedas ponchar a los tres bateadores. Sí, un inning Puede ser, puede durar puede menos de ser. 5 minutos. Sí, y eso es lo que se está reflejando en los juegos de pretemporada. Partidos menos de 3 horas. Sí, tengo entendido que un poco más de 20 minutos fue el promedio del año pasado, porque esto se probó el año pasado en ligas menores, Sí, y creo que fue un poco más de y ya 20 lleva minutos. tiempo, y ya lleva tiempo. O sea, que uno no se da cuenta ahorita se está dando cuenta, ok, pero ya tiene su tiempo. Sí, a esos cambios se hicieron el año pasado en ligas menores, en las diferentes ligas. No recuerdo la distribución, pero sé que hubo un cambio en la clase A. Uno se aplicó en Sí. doble A y otro en triple A para hacer las pruebas pertinentes, y bueno, ya se tomó la decisión. Ahora veremos qué sucede en este clásico. Venezuela, creo que en cuanto a este clásico, vamos a decirlo así, está como en deuda, pero yo creo que este año tiene como pagar esa deuda el equipo venezolano. El Venezuela, sí, como te digo, que te dije al principio, se ve otro ambiente. A lo mejor cuando llegue y vea la situación, pero lo que se reporta de los colegas, Alonso, es que se ve otro ambiente, se ve algo distinto. Va a ser Bueno, diferente un resultado contra un Dominicana que somos los hijos y no le hemos no le han ganado a ganado Dominicana, no le nada, hemos ganado a Dominicana, ¿no? nada. Y creo que el fuerte de ellos es el picheo. Bueno, Que sí, ¿no? Alcántara sea el primer pitcher, que sea Sí. el número uno y que bueno, mañana le lance a Venezuela, dice mucho. Mañana tú Pero Venezuela tiene vas a estar en mucho ese juego, contacto. vas a Sí, estar en ese sí. juego. Sí, Ya, en ese. buscaste tu credencial. Eso fue ayer. No, sí. Al momento que Bueno, estamos ya te haciendo el voy. podcast, sí, me diste como media hora que yo me preparaba. Pero no, lo busco mañana y a disfrutar. Tú sabes, más allá del juego, Gonzo, Ajá. y quizás porque tú estás en el otro lado del país, es el reencuentro con muchos colegas y muchos amigos venezolanos que estamos regados, no solamente en Estados Unidos, No tiene que fuera del decirlo. país, fuera de Venezuela, o sea, es impresionante. Y yo venía en el camino, era pensando eso, de tanta gente que uno tiene tiempo que no ve, porque yo Sí. fui la última vez que fue la Serie de las Américas, cuando vino Larry Magallanes a Miami a jugar Eso fue en el con 2017, 18 por ejemplo. 2010, ya te voy a decir, 2015 fue, 2015. ¿Y tú estás Estaba aquí desde durante como cuándo? de ese año, De 2015, ese año. yo vine en enero y ellos vinieron Ok. en noviembre. Sí, sí. Yo hice el viaje a mí igual. no me tocó con esa serie. Sí. Ahí estaba ahorita que está como comentarista estrella Helio Parra. El gran Ajá. Helio, Estaba Helio y vino Helio ahí, Helio, del grupo del prensa, Helio, creo que No, el vino único. Helio y vino con el camarógrafo, con Edgar. Sí, el comedor no, pero sí, la verdad que fue una grata experiencia. Y vamos a decir que mucha gente no veo desde ese entonces, del venezolano, ¿no? IBC, IBC, Televen, no sé si, creo que DirecTV también. sí, Simple TV, Simple TV, perdón, que Simple TV que se llamaba. Solamente el team que formaron Gonzo, impresionante. Carlos Baerga, Luis Sojo, Omar Vizquel, Francisco Blavia, José Francisco Rivera, John Carrillo, el Ponti,
Oye, ¿y qué te parece el regreso de Venevisión al béisbol? Al Venevisión. Y te digo una cosa, uno de los mejores comentaristas, y tú lo tuviste mucho tiempo allí, Gine García. Sí, señor. Y Gine García, Héctor Cordido, que uno se acuerda de Héctor Cordido cada vez cuando hay un triple empate o un cuádruple empate. Vamos a llamar a Héctor. El meme de Héctor, el meme de Héctor, no, Héctor es un... Oye, no, es una buena pregunta para Héctor. ¿Qué se siente ser el meme de la postemporada en Venezuela? Es como los memes de Julio Iglesias en el mes de julio, pero es en los memes... Buen punto. Sí, pero Héctor Cordido es una fija el momento del triple empate. Es un meme bien ganado, porque Héctor, sí, de verdad que en eso sí, ese número uno. No, y a Luis Cedeño, a Luis Cedeño, hay un buen team en Venevisión, con el regreso de Venevisión, creo que le hace falta a la televisión venezolana enseñar abierta. Es la única que lo va a transmitir en señal abierta. Bueno, Televen también. Televen también. No sabía. Sí, Televen también. Oye, Giancarlo, buena conversa, ¿vale? Sí, sabroso, la verdad que... Bueno conversar contigo después de tanto tiempo. Yo venía manejando también y decía, bueno, ¿qué podemos conversar con Alfonso? Y no, la verdad que relajado. Es que yo le digo a muchos amigos, no, esto es como cuando uno iba al palco de prensa que te ponías a hablar. Es totalmente. De pelota, todos los días. Era increíble, todos los días hablando de béisbol. Y entonces nosotros viajábamos de Caracas a Valencia, por ejemplo, y entonces era siempre analizando el juego, ya sea porque se ganó o porque se perdió. Y entonces uno a quién echarle la culpa. A quién echarle la culpa. Sí, bueno, ese no es mi estilo, pero yo trataba un poquito de cómo aprender. Y entonces uno pasaba y al día siguiente llegaba a la oficina y se hablaba del juego y es impresionante. Entonces el béisbol, como yo digo aquí, es un universo. Nosotros somos parte de ese universo desde otro punto de vista. En este caso, desde las comunicaciones, que nosotros no jugábamos béisbol, pero formábamos parte de ese entorno, porque todo esto, yo digo universo porque es todo como todo se concatena, porque si de repente 18 peloteros profesionales se ponen a jugar, pero nadie se da cuenta, nadie lo ve, es una cosa ahí encerrada, y uno forma parte de la difusión que se le lleva al público que está pendiente de lo que sucede en el terreno, y bueno, uno trataba de hacer el trabajo, que es lo que creo que hicimos durante un largo tiempo. ¿Cuántos años tuviste en Magallanes? Yo estuve 20 años, 19 temporadas. Llegué en la 99-2000 y me despedí en la 18-19 en Barquisimeto, por cierto. El mismo día que Andy Chávez se despidió, que lo homenajearon. Imagínate. Cuando Andy lo aplaudió, yo levanté la mano del palco de prensa porque era mi último juego. Yo levanté la mano del palco también. Mira, y ahorita me acuerdo cómo la gente se levantó a aplaudir a Andy Chávez. Sí, porque ¿cómo que se llama? El lanzador interno se me olvida, ¿vale? El Barquisimeto. Gregorio Valle. Fue un buen gesto. Fue un buen gesto. De Prensa Magallanes y él, por supuesto. Y la gente lo aplaudió. Sí, es que eso es reconocer la trayectoria de un pelotero como Andy Chávez. La carrera, lo que hizo Andy Chávez con el Magallanes, también como refuerzo en otros equipos. Yo te iba a decir lo que hizo en la liga. En la liga, totalmente. No, en la liga en general. Tigres, con Águila del Zulia. Nunca, en los refuerzos, nunca Lara lo pudo agarrar de refuerzo porque estaba allí y lo agarraban antes. Te tengo dos cuentos de ese pelotero que son muy cómicos. Él reforzó, primero te digo esto, él reforzó a Tigres en el 2004, no, perdón, o como que sí, él estuvo con los Tigres, no recuerdo. Sí, yo creo que sí. Bueno, yo sé que él no reforzó a Tigres en uno de los campeonatos. Yo creo que sí. Después reforzó a Caribes y sí, cuando estuvo con Tigres, que Tigres tenía años que no ganaba y ganó Tigres, luego reforzó a Caribes. Ganó su primera vez, él estaba allí. Luego reforzó con a Águila. Zulia, que ese tiempo no ganaba.
El último título de las Águilas del Zulia, sí, de 17. Sí, y entonces César Arriba, de los Tigres, me decía que el mejor pelotero de todos los tiempos era Andy Chávez. Y él me decía, vamos a hacer una campaña para que Andy se venga para los Tigres. Dime qué hay que hacer, cuánto, dame el secreto para yo a ver. Siempre me decía lo mismo. Que él quería hacer campaña para que Andy llegara a los Tigres, pero sin duda que Magallanes no quería. Pues, un peloterazo. Y yo creo que Andy pudo haber jugado un año más. Sí, no, 1 o 2 años más tranquilamente y rendía. Es como ahorita Magallanes va a soltar a Albert Martínez. Es el pelotero del equipo ahorita, por eso. Sí. Es su pelotero franquicia ahorita, Albert Martínez. Y ese es el tipo de pelotero que para la Liga Venezolana cae muy bien porque tú sabes que no va a estar comprometido con nadie, te va a llegar temprano. Muy lamentable también porque creo que tiene mucho talento, pero bueno, no se le han dado las cosas, pero es un pelotero hecho para la Liga. Así mismo, esa es la palabra. Hecho para la Liga. Sí. Pero ya éxitos en este paseo que te está dando ya en la ciudad de Miami, cubriendo el Clásico 2023. Ojalá que sea un trabajo. Estaremos atentos, siguiéndote ahí. Sí, vamos a ver cómo que nos inventamos totalmente diferente, porque esa es otra cosa, Gonzo. No hacer lo mismo de los demás, y por eso apegamos con las estadísticas, jugamos con algo de diseño allí. No soy algo de diseñador gráfico, con video, anécdotas en un video, colocando de historia. Hacerlo distinto, hacerlo diferente, y la gente lo agradece también. Así sea 1 o 2 likes, pero yo sé 1 de esos 2 likes, no, está bien, perfecto, porque de eso se trata también, de gustarle y de agradarle el esfuerzo que uno hace, y la gente yo sé que lo agradece. Así mismo. Bueno, gracias, Carlos, a ti, por estar allí estamos a la orden. Con nosotros aquí en este invento que se nos ocurrió, que es este Backstop Podcast. Nosotros, amigos, la próxima semana volveremos con otro episodio más. Gracias por estar ahí.